es sobre redefinir. Vamos a estar hablando sobre acompañar, desde capital humano, sobre obtener y analizar datos, comunicar, punto importante en esta situación, y liderazgo y emociones, que lo va a explicar en profundidad Milagros. Y comunicar, yo le voy a hacer una introducción, y lo va a profundizar también Milagros Almeida en este caso. Bien, bueno, les quiero comentar un poco sobre el punto de redefinir y 3 puntos clave que vemos dentro de todo lo que es redefinir. Objetivos del área, ¿los redefinimos o no? Rediseñamos planes y procesos y en qué 2 horizontes los estuvimos viendo que están funcionando. Y bueno, también un poco desde el área de capital humano, qué es lo estratégico y qué no es estratégico. Bien, dentro del primer punto, que sería objetivos del área, ¿qué hacemos? Algo que vino esta situación y nos planteamos qué hacemos con los objetivos que teníamos anteriormente pautados, fijados, no sé, los cambiamos, los modificamos, nosotros dijimos no, no lo vamos a hacer. Lo que hicimos fue ir directamente a la planificación que teníamos y ver qué objetivos nos habíamos propuesto para este momento del año. Esos objetivos sí los reconstruimos. Los reconstruimos en tanto esta situación, pensando en que nos sirvan como puente para conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto anteriormente. ¿Bien? Entonces entramos en la planificación. Vimos los objetivos y ¿qué fue lo que pasó? Nuestros procesos de capital humano ¿realmente pueden sostener estos objetivos nuevos propuestos desde el mundo online o no? Esa fue como un poco la siguiente pregunta que nos hicimos. Vimos que algunos sí, vimos que otros no, bueno, y ahí empezamos a rediseñar los procesos que teníamos hoy en día, ¿sí? ¿Cómo los empezamos a rediseñar? Bueno, con estos 2 horizontes que les voy a comentar. Primer horizonte, dentro de las áreas de recursos humanos, siempre ha estado como, bueno, vamos a dar los primeros pasos, vamos a cambiar todo a que sea 100% online los procesos de recursos humanos. Bueno, este es el momento y ese es uno de los horizontes a los que nos teníamos que dirigir, ¿sí? El segundo acompaña al primero. ¿Qué es, o en sí, el segundo horizonte? Nosotros lo llamamos procesos 1.0. Son procesos, o es la modificación de los procesos que teníamos a la versión online, pero de forma simple. Si bien tenemos procesos en los cuales obtenemos datos, todo fluye y todo es perfecto, en este caso y en esta situación nos dimos cuenta que no podemos crear procesos complejos ni procesos que nos den más datos de los necesarios. Es decir, tenemos que crear un proceso súper simple de crear, claramente, de documentar, de implementar y de comunicar. ¿A quién se lo vamos a comunicar? A los actores clave, ¿sí? Un poco, viendo este punto de comunicar los procesos, lo que no nos ha surtido efecto ha sido comunicar todo el proceso. Lo que sí nos ha surtido efecto ha sido comunicar qué es lo que tiene que hacer esa persona en ese proceso, ¿sí? Como ven, todo tiene que ser súper simple y la forma de comunicarlo también tiene que ser súper simple. Bueno, sigamos a la siguiente parte, que después de los 2 horizontes, da una para atrás. Antes de comentarles qué es estratégico y no, les quería decir que también es un buen momento para aquellas áreas que detectan alguna necesidad interesante, por ejemplo, sea motivación, cómo mantener motivados a la gente dentro de las organizaciones. Bueno, capaz que es un buen momento para comenzar a pensar algún nuevo proceso. Nosotros dentro de la organización estamos pensando en trabajar con la gamificación del trabajo, ¿sí? Es algo súper nuevo, nosotros no lo teníamos en el radar y la verdad estamos empezando a dar los primeros pasos para implementarlo. Creemos que va a ser un proceso que sustente parte de la motivación de la organización. Pero como les dije, esto es de a poco, pero sí es un buen momento como para introducir algún nuevo proceso. Bueno, ahora sí, ¿qué es estratégico y qué no es estratégico dentro de nuestra área? Nosotros vimos 2 focos a tener en cuenta para este momento en particular. Por un lado, foco salud en la organización, ¿sí? Y por otro lado, lo que va a ser el foco desde nosotros en gestión de desempeño y feedback constante. Desde capital humano, la parte de la salud la trabajamos de la siguiente forma. En un primer momento, cuando nos mandaron a todos a trabajar desde casa, lo que hicimos fue generar un diagnóstico de la organización, en el cual identificamos primero lo que sería la salud física de todos y de los familiares. Capaz que hay un familiar que estaba
o había contraído la enfermedad del coronavirus, o si el individuo ya la tenía. Nosotros estamos todos sanos desde ese punto de vista. Por segundo, todos tienen todo lo necesario para poder trabajar, una laptop, unos auriculares, un mouse, conexión a la empresa, conexión a las carpetas. Sí, no. Eso por un lado. Y después por otro, como les quería finalizar en el punto de la salud, en tanto herramientas blandas. ¿Qué es? Por un lado, nosotros pensamos, bueno, les podemos brindar ciertos tips, podemos comunicar ciertas herramientas que nosotros vemos que son súper importantes como para trabajar desde home office. Sin embargo, invertimos esa lógica. Vamos a ver qué necesita la organización, qué nos está demandando la organización y nosotros dar respuesta a ello. ¿Sí? Como ven, hay un cambio súper interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Que abrimos un espacio dentro de la encuesta que enviamos para que nos respondan, bueno, cuáles eran un poco sus intereses en tanto herramientas blandas. Surgió de todo, como se pueden imaginar. Cuando uno abre un espacio libre, siempre surge de todo. Pero bueno, nosotros fuimos dando un poco de respuesta a ello. Las dudas, en concreto, a nosotros a nivel de Fellowship, surgieron cómo diseño una reunión online con clientes. Eso fue uno de los primeros tips que pasamos. El segundo fue cómo incremento mi productividad trabajando desde casa. El tercero, gestionar el estrés y relajar la jornada. Sí. Después salió, no sé si se acuerdan, un comunicado de Zoom y del tema de seguridad a la hora de hacer reuniones online, y tuvimos que sacar una guía de seguridad en tanto reuniones online. Y finalmente, lo que surgió fueron 2 rutinas de relajación, ¿sí? En tanto respiración, más que nada. Como ven, es un poco de todo, pero siempre es a demanda. No es nosotros lo que queremos comunicarles, sino lo que ellos están solicitando. Esa demanda va a ir bajando, o esa es nuestra intención, hasta que no tengamos que comunicar nada más de lo que quieran. O hasta ahí esperemos llegar. Sigo un poco adelante. Como les comenté, que era lo estratégico, la parte de salud fueron estos 3 puntos. Ahora, en lo que es gestión de desempeño y feedback constante, vemos que en el proceso en sí de gestión de desempeño es anual, pero hay que hacer hincapié en ello, ¿sí? Hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque se van a armar nuevos objetivos para esta circunstancia. Y bueno, estar en esa creación y en esa comunicación al resto del equipo va a ser sumamente importante que nosotros apoyemos y ayudemos en lo que sea necesario, ¿sí? Y feedback constante es algo que realmente creemos que es uno de los pilares que va a sostener hoy en día el home office. ¿A qué me refiero con esto? La gente está aislada en su casa y, si bien puede estar seguro de aquello que envía como entrega finalizada, también pueden surgirle dudas. Entonces, va por 2 lados. Por un lado, los jefes brindar feedback constante en tanto tarea o en tanto entrega. Ahí, a elección y lo que le quede más cómodo. Y por otro lado, estamos haciendo hincapié en que él mismo, la persona misma del equipo, solicite feedback si lo necesita. Es decir, que sea responsable de saber si está teniendo un buen desempeño o no. Entonces, estaba interesante el diálogo que se puede dar entre la responsabilidad del jefe de dar feedback y esa seguridad del individuo en tomar su posición y decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien o tengo que mejorar esto. ¿Sí? Bien. Para cerrar entonces el punto de redefinir, objetivos del área, nosotros abrimos el plan, hicimos nuevos objetivos con los horizontes online por un lado y procesos súper simples o 1.0 por otro lado. Es un buen momento para generar un nuevo proceso en caso de que necesiten sostener algo en la organización. Y finalmente, ¿qué es estratégico y qué no? Bueno, yo les voy a tocar las 2 cosas estratégicas, que vienen a ser foco en salud y foco en gestión de desempeño y feedback constante. ¿Bien? Bueno, voy a pasar al siguiente punto, que es la parte de acompañar. Acompañar desde capital humano. En tanto escucha, en tanto lo que sea necesario, ¿sí? Milagros Bufa, en la parte de liderazgo, les va a hacer mayor hincapié en lo que es directores, jefes y mandos medios, ¿sí? Yo en este caso les quiero comunicar un poco
el trabajo en equipo. ¿Y qué tipo de trabajo estamos realizando? Por dos lados. Por el lado grupal y por el lado individual, ¿sí? Por el lado grupal, he tenido una reunión con lo que es por sectores, ¿sí? Es una reunión grupal que intento hacer la dinámica y descontracturada. Quiero que la gente se sienta cómoda en ese momento de interacción social virtual, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque quiero que surja una comunicación dentro del equipo, en tanto qué nos está pasando, cómo lo estamos viendo, cómo estamos transitando todo este momento de aislamiento social, cómo estamos trabajando. Capaz que surge el comentario de, che, la verdad que nos quedaría más cómodo hablar por WhatsApp que por Skype. No sé. Eso es un poco indagar en tanto qué es lo que puede surgir ahí. En dos, como siempre, con dos horizontes. Por un lado, ver que todo el mundo está bien, y por otro lado, en tanto, bueno, ¿qué nos habíamos fijado nosotros como objetivo para estos momentos? E indagar, intentando extraer indicadores para llegar a nuestros objetivos. Sea en tanto necesidad de tips, como los que comenté anteriormente, sea necesidad en tanto, no sé, un acompañamiento, después lo voy a comentar, individual en tanto desempeño. ¿Sí? Capaz que hay alguna persona que necesita que estemos acompañándola y que le vaya agarrando el gustito y la forma a trabajar online. Bueno, eso por lo que sería la parte de acompañamiento grupal. Por la parte de acompañamiento individual, antes de pasar, hemos abierto un espacio, lo hemos comunicado en las encuestas que enviamos, en el cual nos pueden contactar a cualquiera del área de capital humano para tratar algún tema personal, el que ellos quieran. ¿Por qué digo el que ellos quieran? Porque siempre que se contactan con el área de capital humano es por una necesidad existente identificada por ellos mismos, ¿sí? Entonces, bueno, desde nuestro lado, tener ese acompañamiento o ese apoyo de poder escucharlos y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Ahora sí, vamos al punto número 3, obtener y analizar datos. Toda interacción que tenemos con la organización, sea a nivel general, sea a nivel de sector o sea a nivel individual, la idea es obtener datos, ¿sí? Datos vinculados a los dos objetivos que les había comentado anteriormente, o nuestras dos prioridades. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, puede ser por encuestas, mayoritariamente, también por interacción en tanto videollamada, ¿sí? O por chat. Yo prefiero videollamada y después encuestas es como que ahí es donde realmente podés obtener datos. En tanto encuestas, intentamos que sean simples de entender lo que estamos preguntando, un poco abiertas, cosa que si se puede generar algún comentario específico de las personas, se dé, y siempre indagando en tanto lo que estamos buscando, ¿sí? Sean herramientas blandas, sea cómo se están comunicando o cómo no se están comunicando, por ejemplo. ¿Bien? Las dos herramientas en las que nos apoyamos, primero ha sido Google Forms, por tenerla más a mano y que todo el mundo la maneje sin problemas. Y a partir de esta semana, o semana pasada creo que fue, empezamos a implementar Hirachi Encuestas. ¿Sí? Hirachi Encuestas es un módulo de Hirachi, el cual a mí me gusta más, en lo personal. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que tenés todo integrado de una. Tenés a todos los individuos dentro de Hirachi con todos los datos de ellos, más lo que va a ser todas las respuestas de las encuestas. No tenés que descargar los datos del individuo, descargar los datos de Google Forms y mezclarlo todo en Excel. En este caso, queda todo dentro del sistema y todo es vinculable dentro del sistema. Bueno, entre esas, también las mediciones y estimaciones. No precisamos ir a Excel, sino que podemos trabajarlo directamente dentro de Hirachi Encuestas. Y también que podemos extraer reportes que ya tengan los datos vinculados. Eso, a nivel de área, a nivel de desempeño de uno, todo lo que sea acortar tiempos, en este momento, nos parece crucial. Entonces, por esos dos lados, ¿no? Nuestro soporte en tanto indagación está siendo más que nada encuestas y entrevistas o grupales o individuales, ¿sí? Bueno, y finalmente, les voy a hacer la introducción al punto de comunicar. Es un lindo punto, es algo que hemos visto nodal en este momento, y es algo nuevo para nosotros en Datalogic. Como comentó un poco Milagros Bufa, el área
de comunicación es una área co-creada, o es un equipo co-creado, vamos a decirlo así, entre Milagros Almeida, Milagros Bufa y yo. Entonces, bueno, nos hizo esta propuesta y dijimos, bueno, vamos adelante, vamos a trabajar. Y lo primero en lo que nos pusimos a trabajar fue en un plan de comunicación para la organización. Y le empezamos a dar, hicimos un plan, no saben, hermoso, hermoso. Tocamos todas las dimensiones de la organización a nivel de comunicación. Nosotros dividimos las dimensiones en dimensión operativa, que es lograr que la gente sepa qué tiene que hacer. En la dimensión estratégica, lograr que la gente sepa por qué debe hacerlo. También lo dividimos en dimensión cultural, lograr que la gente sepa cómo debe hacer ese trabajo. ¿Sí? Después tenemos la dimensión motivacional, lograr que la gente quiera hacer ese trabajo. Dimensión de feedback, lograr que la gente sepa cómo lo está haciendo. Y la dimensión propositiva, que es lograr que la gente proponga cómo hacerlo mejor. Bueno, nosotros hicimos un plan de comunicación con esas 6 dimensiones, no saben, divino. Bueno, espero que mis compañeros estén de acuerdo, porque a mí me pareció divino como quedó. Y bueno, hicimos el plan, lo presentamos, y ahí nos dimos cuenta, en tanto el feedback que nos dieron, de la complejidad que tenía el plan. Como les comenté al principio, necesitamos algo súper simple. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, adelgazamos el plan de comunicación, ni más ni menos. Le sacamos las dimensiones que creemos que no son prioritarias y trabajamos sobre las dimensiones que sí creemos que son prioritarias. Nos quedamos con dimensión operativa, les repito, lograr que la gente sepa qué tiene que hacer. Dimensión estratégica, lograr que la gente sepa por qué debe hacerlo. Y la dimensión del feedback. Entonces, reducimos el plan de 6 a 3, a la mitad. Dijimos, bueno, con esto, ahora sí, vamos a hacer un plan con estas 3, mucho más delgadito, para comunicarlo. Nos pasó de nuevo lo mismo. No era lo suficientemente simple como para implementarlo dentro de este momento. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Dividir el plan, de nuevo. No en tanto las dimensiones, sino en actores o públicos objetivos. Sin decirles por qué iban a hacer esas comunicaciones, sino esquematizar qué plan de comunicación iba a tener cada uno. Ahí fue donde empezó a funcionar el asunto. ¿Por qué? Porque ellos van a tener, o tienen en algunos casos, semana a semana, que tienen que comunicar, y nosotros desde atrás sabemos qué dimensiones se van a estar manejando. Como ven, el hecho de hacer un proceso 1.0 en este momento se torna súper importante. Y después, el hecho de comunicar ese proceso también se torna súper importante. Bueno, estamos, además de ese plan de comunicación que comenzamos, trabajando con los directores, ¿sí? Algo en tanto, ellos bajan una línea, una pauta, y el resto, la idea es que uno lo adopte y después lo trabaje de forma individual con su equipo. En este caso, ellos se comprometieron, que la verdad que creo que está empezando a agarrar forma de a poquito, a realizar un comunicado semanal, los viernes. Es como un cierre de lo que ha sido la semana, ¿sí? En ese cierre van a empezar a comunicar los planes que nosotros tenemos para ellos, ¿sí? Como ven, está interesante. Dentro de las 2 dimensiones que les comenté que queríamos hacer foco, operativo y estratégico, por un lado está la información que queremos enviar a nivel organizacional, y por otro lado, a nivel de sector, ¿sí? En lo que sería más que nada lo operativo. En lo operativo, a nivel organizacional, la idea es que se comente un poco si hay nuevos clientes, si hay nuevos proyectos, si hay implementaciones en curso, si hay muchos clientes que han renegociado con nosotros, si algunos clientes han dado baja, o, bueno, qué negociaciones se están llevando a cabo como nuevas posibilidades de proyectos, ¿no? Eso es como a nivel organizacional, a comunicar a todos. A nivel de sector, la idea es que los jefes comuniquen, bueno, estos son los proyectos que estamos trabajando, estas personas van a estar encargadas de esto, estos de lo otro, pero que lo comuniquen en forma grupal. ¿Por qué en forma grupal? Porque así todos saben en qué anda el sector, ¿sí?
Eso sería a nivel operativo. Y después, nosotros como capital humano también, trabajar a nivel estratégico en lo que va a ser la comunicación de los nuevos objetivos. Punto importante. ¿Por qué? Porque en la comunicación de los nuevos objetivos se van a dar muchísimas cosas a nivel de comunicación, como puede ser que le transmito al integrante de mi equipo. ¿Quiero motivarlo? ¿No quiero motivarlo? ¿Cómo quiero comunicarme y que el otro me perciba? ¿Sí? Son como los puntos en donde hemos estado trabajando y donde vamos a estar trabajando, mejor dicho. Y creo que es una introducción a lo que es el plan de comunicación que estamos llevando a cabo. Ahora les voy a dar paso con Milagros Almeida, quien les va a comentar un poco más sobre toda esta dimensión que es súper, súper importante para este momento. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos la paciencia y bueno, cualquier consulta al final del webinar voy a estar a la orden. Bueno, Santi, muchas gracias. Has explicado muy bien todos los conceptos, como con mucha energía, que es lo que se necesita en este momento, en el que todos estamos desperdigados por ahí, ya no estamos con el equipo, con los compañeros de trabajo. Y Santi hacía mención a la importancia de la dimensión operativa de la comunicación. Y un poco me voy a centrar en ese aspecto y en cuanto a los medios de comunicación en esta época en la que el equipo tuvo que, en muchos casos, por ejemplo en el nuestro, se tuvo que dividir, cada uno estamos trabajando en nuestras casas, y bueno, y tuvimos que empezar a ver, bueno, cuáles eran las mejores formas de comunicarnos con los miembros de nuestro equipo. Como comentaba Santi, lo que nosotros estamos tratando de sociabilizar con ustedes es mucho prueba y error, ¿sí? Ensayo y error. Y bueno, y en la marcha tuvimos que ver cuáles eran las mejores herramientas que teníamos como para la situación. En algunas las cerramos, en otras las fuimos perfeccionando. No tenemos el manual de cómo llevar adelante esta situación, pero sí le podemos transmitir algunos medios de comunicación en función de algunos escenarios que nosotros estuvimos identificando. Entonces, en tanto a la importancia de que el líder sepa cómo está su equipo, vimos que era necesario manejar herramientas que pudieran ser bidireccionales, es decir, que pueda haber un feedback de ida y vuelta, ¿no? Tanto del líder como del colaborador. Entonces, lo que hemos visto después de probar otras herramientas es que lo mejor para esta situación es las videollamadas, ya sea por cualquier plataforma. Ahí nombramos algunas como es Skype y Zoom, que son las que utilizamos nosotros en Datalogic, pero pueden haber otras. Y la recomendación es como para saber cómo está mi equipo, bueno, quizás hacer una videollamada semanal con todo el equipo para saber cómo están el equipo en forma integral, ¿no? Y también que sea una forma de reencontrarnos, ya sea en un ámbito virtual, pero volver a reencontrarnos todos como equipo. Eso por un lado. Después surge el tema de, bueno, ¿cómo comunico de mejor forma las tareas que tiene que desempeñar un individuo de mi equipo? Y ahí los medios que vimos es que eran más adecuados, o que en esta situación nos funciona mejor, es el tema del chat, ya sea por Skype, por WhatsApp o por cualquier otra plataforma, una llamada telefónica, y utilizar el mail solamente para formalizar eso que yo ya hablé por otro medio de comunicación con mi equipo, con el individuo, ¿tá? Lo que se trata siempre en estos contextos es estar lo más cercano posible, por más que estemos a distancia, pero emocionalmente lo más cercano posible el líder de todo su equipo. Entonces, muchas veces el mail hace que ese vínculo sea un poco frío, o esa comunicación sea fría. Sin embargo, una llamada, una videollamada, lo hace un poco más cercano. Yo puedo ver la voz, puedo escuchar su voz, puedo ver cómo está esa persona con la que estoy hablando. Si hago una videollamada, bueno, puedo ver a ver cómo
está corporalmente, qué me dicen sus movimientos y demás, cosas que en realidad muchas veces solamente llevándome por lo escrito no puedo ver esas otras dimensiones, ¿sí? De la comunicación, ya sea que es la no verbal. Entonces, por eso es que nosotros hacemos énfasis en lo que son las videollamadas y las llamadas para estos dos aspectos de la comunicación entre lo que es el líder y su equipo. Y después, ¿cómo doy feedback? También, Santi hoy hablaba del feedback constante, ¿no? La importancia del feedback constante en esta situación de aislamiento social. Y para el feedback también recomendamos lo mismo, videollamadas, Skype o Zoom, de forma tal que la persona que está haciendo el feedback también pueda tener como una especie de 360, en el sentido de que la persona a la que está haciendo, a la que le está haciendo feedback también pueda manifestar que, bueno, cómo le parece el feedback que está dando, en este caso, el supervisor, el líder o el encargado, y hacer como una especie de comunicación circular, ¿no? No solamente comunicación de ida, sino también comunicación de ida y vuelta. Para nosotros eso es fundamental como que en este contexto. Y después también, si se quiere formalizar ese feedback que se dio, se puede enviar un correo para que quede registrado de alguna manera. No sé si muchos de ustedes están trabajando desde sus casas, haciendo home office y ya no trabajando en el entorno de la oficina. Y probablemente si hay muchos de ustedes que están en la misma modalidad que nosotros, les ha pasado que el hecho de hacer muchas videollamadas o llamadas es un poco agotador. Uno termina la jornada con un poco de cansancio de tanto entorno virtual. Entonces acá lo que nosotros recomendamos es manejar quizás una agenda de temas para ver en esas videollamadas o llamadas para hacerlas un poco más efectivas. Y que de una llamada de, pongamos, 15 minutos, no se nos vaya a una llamada de 30 minutos, 40 minutos, y terminemos la semana totalmente agotados. Hay muchos artículos que empezaron a tratar el tema de los entornos virtuales y muchos dicen que el exceso de videollamadas provoca mucho cansancio. O sea, te lo decimos desde la experiencia y después también a partir de experiencia de otros colegas que han empezado como a escribir artículos que comunican justamente eso, ¿no? El cómo cuidar, el sí usar las videollamadas, porque justamente lo que provoca cercanía, pero cuidar del exceso de las mismas, ¿sí? Y ahora adentrándonos un poco a lo que es el tema del liderazgo, que lo va a estar profundizando Milagros Bufa, nos parecía pertinente comentarles de una herramienta de comunicación interpersonal, que esto se lleva adelante tanto en ambientes de home office o en cualquier otro ambiente, pero en esta situación específica en la que todos estamos en cuarentena, en el caso nuestro de Datalogic, lo vemos como muy adecuado, es la gestión mediante la presencia. ¿Y esto qué es? En realidad es la presencia del líder constante en todo momento, ¿no? La gestión mediante la presencia es una técnica de comunicación interpersonal que se basa en 12 principios. Después, si a alguien le interesa, le podemos compartir información. Uno de esos principios es que la gestión hay que hacerla con todos los miembros del equipo y no solamente con miembros puntuales. Hay que hacerlo a menudo, o sea, con bastante frecuencia. Y eso nos hace mucho sentido en este momento, en el cual los líderes tienen que estar muy presentes con su equipo. Destaca una de sus premisas, que es que el líder debería de enfocarse más en destacar el éxito y no tanto los fracasos. El líder compartiendo ideas con su equipo, preguntando. Hoy Santiago hacía mención a la importancia de, bueno, obtener datos, ¿no? Obtener información en este contexto, qué es lo que necesitan los colaboradores, y no tanto desde el lado de imposición o crear por nuestra cuenta cosas que puedan ayudar a los colaboradores, sugerir por nuestro lado, sino más bien preguntar y tomar esa información para en función de eso actuar. Entonces, uno de los principios de la gestión mediante la presencia es la indagación constante, ¿no? La indagación
desde una óptica genuina, ¿no? Desde un interés realmente intrínseco de la persona por saber cómo está el otro, ¿no? Y no tanto desde una especie de control, ¿no? Así como una especie de contralor. Eso es muy importante, ¿no? Que se note que esa indagación es genuina y que no es que estoy siendo como un persecuta que quiero saber cosas. Esos son algunos de los principios que rescaté, de los 12 principios que tiene esta herramienta, como para mencionarles. Y bueno, lo que les comentaba es que esta herramienta nos hace mucho sentido en esta situación porque el jefe tiene que estar presente constantemente en el equipo a distancia para saber cómo se siente el equipo, en qué está mi equipo, cuáles son las tareas que tiene, conocer las condiciones de trabajo, está trabajando y tiene a cargo a sus hijos, o tiene a cargo a sus padres, o a algún otro familiar. Bueno, cómo es un poco el entorno en el que está trabajando, es, no sé, por ejemplo, es una casa grande, es un apartamento, es un ambiente, como para también saber en qué contexto está ese colaborador, ¿no? Y de esa manera, conociendo, poder hacer una carga equitativa o equilibrada del trabajo. Y esto no quiere decir que yo le dé menos o le demande menos a una persona que está en un contexto bastante complicado, no sé, tiene hijos a cargos o tiene a sus padres, vive con sus padres, sino de ser consciente que, bueno, lo que yo le estoy dando quizás le puede llevar un poco más de tiempo que trabajando en una oficina, que es el entorno de trabajo, que es el entorno de trabajo normal, ¿no? Y que uno puede ser mucho más productivo quizás desde la oficina que desde su casa cuando tiene que compatibilizar con un montón de cosas del hogar. ¿Ah? ¿Qué se busca con ese líder constantemente presente? Se busca los 3 puntos que gozamos en la PPT, ¿no? Reforzar el vínculo, generar la sensación de cercanía, fomentar la cohesión y también dejar como en claro que el líder hoy en día tiene que estar más desde el servicio, y en eso lo va a profundizar Milagros Bufa, y no tanto desde el control, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ahora le doy el pie a Milagros para que nos siga contando acerca del liderazgo. Gracias. Gracias, Milagros. Buenísimo el centro que me tiraste, como para seguir con el punto 5, que es liderazgo y emociones. Y acá yo creo que el punto principal de esto, que Santi venía conversando y hablando, bueno, una vez que nosotros redefinimos dentro de capital humano cuáles son nuestros objetivos, que en este caso es comunicación, gestión de desempeño, que eso después lo traducimos en determinadas prácticas, ¿no? Y estas prácticas las tendremos que ir cambiando de acuerdo a cómo vamos midiendo, que en ese sentido, acá Santi siempre insiste en esto, hay que medir, más allá de que nosotros estamos diseñando y aprendiendo juntos, también hay que poner foco en lo que es la medición. De esto que hacemos, bueno, ¿qué resultados estamos obteniendo? Y esto es donde todas las empresas hemos puesto mucho foco, ¿no? En redefinir los objetivos, a nivel de capital humano, la comunicación, gestión de desempeño, medir, trabajar en el plan de comunicación específicamente COVID 1.0 y después ir enriqueciendo este proceso. No nos podemos olvidar, y acá insisto mucho, de qué nos está pasando a nosotros a nivel emocional, ¿no? Si bien toda nuestra atención está en los objetivos, en que la operación, ¿no? en que la empresa siga funcionando, en que los procesos sigan operativos, en poder vender y demás, también hay un punto que a nivel de liderazgo nosotros, primero con nosotros mismos y con los demás, no podemos descuidar que este contexto de aislamiento
autoimpuesto genera determinadas emociones a nosotros. Aparecen las emociones de angustia, de ansiedad, de miedo. Entonces el primer punto es cómo me lidero a mí en este momento, cómo estoy en este momento, qué emociones estoy sintiendo. Y cuando nosotros hablamos de emoción, desde el coaching insistimos muchísimo, es la emoción, cuando nosotros vamos al significado, del latín viene de movere, lo que me mueve a la acción, ¿no? Es como que nosotros venimos desde la Edad Media con un discurso, no, la razón, los objetivos. Pero atrás de esa razón, nosotros tenemos la emoción que nos lleva a actuar de determinada manera. Por ejemplo, si nosotros estamos desde la emoción del miedo, nuestras acciones en nuestra vida cotidiana y en las organizaciones también son de determinado lugar. Genera desconfianza, genera estar muy enfocados al micromanagement, es decir, en tarea a tarea, y sin embargo, cuando estamos con un líder que gestiona desde un lugar enfocado, más desde la confianza, las acciones que genera con el equipo son desde otro lugar. Entonces, el primer punto es reconocer cómo estoy yo hoy parado con mi equipo. ¿Desde qué emoción me estoy moviendo? Si yo me estoy moviendo de una emoción desde el miedo, las acciones que voy a generar con mi equipo van a ser de determinado lugar. Y me voy a enfocar muchísimo al micromanagement, al estar tarea a tarea. Si yo me enfoco desde un lugar mucho más en armonía y trato de manejar la angustia, la ansiedad, el miedo, me voy a enfocar desde otro lugar, desde la confianza. Y esto enseguida genera un impacto en el equipo. Entonces, el primer punto es poder reconocer, en la medida de lo posible, desde qué emoción estoy hoy. Y hoy estamos todos en una montaña rusa de emociones, ¿no? Y las emociones van y vienen. Podemos llegar a sentir 50 emociones en el día. Me levanto, estoy triste, tengo rabia, tengo ansiedad. Y vienen y se van, vienen y se van. Pasa algo, siento la emoción, y acá también trabajan qué me estoy contando para que reforzar esa emoción, ¿no? La mente juega un papel importante, y desde ese lugar poder reconocer, habitarla y que se vaya, ¿no? Las emociones vienen, se van, vienen, se van. Pasan determinadas situaciones, le doy determinada significación y a partir de ahí actúo. Entonces, lo que sí es importante es no quedarnos pegados a determinada emoción. Si yo estoy sintiendo miedo, no quedarme pegado en el miedo. Y para no quedarme pegado, necesito reconocerlo. Ese es el primer paso. Tengo una emoción, poder habitarla. Y en este contexto nos está costando a todos, porque nos cuesta aceptar que tenemos miedo, que tenemos ansiedad, que tenemos inseguridad. Es mucho más fácil aceptar otro tipo de emociones que tienen mejor prensa y con la cual es más fácil poder habitarlas, la alegría, la gratitud, la felicidad, que ese tipo de emoción nos generan otro tipo de acciones. Nosotros cuando estamos desde la alegría, la gratitud, generamos determinadas acciones. Entonces, en esta situación de COVID, donde hay una crisis a nivel mundial, global, estamos todos en la misma, estamos todos viviendo esta montaña rusa de emociones. Saber que nosotros y nuestros equipos están en estas mismas emociones. Entonces, el primer punto es poder reconocer la emoción, poder habitarla como segundo punto, no quedarme pegada a esa emoción, porque si yo me quedo pegada a esa emoción, también el equipo la toma. Si tenemos un jefe que está desde la desconfianza y se empiezan a generar determinadas acciones en el equipo que generan más desconfianza, se retroalimenta. Entonces el otro punto también en esto es poder
habitarlas, reconocerlas, habitarlas y no quedarme apegado. Y no caer ni en la ansiedad ni en la desesperanza, ¿no? Porque estas dos emociones, la ansiedad generamos más presión en el equipo y la desesperanza generamos ya más los estados anímicos que no tienen que ver con hechos puntuales, sino que de esta nos salimos. Entonces, ese es el primer punto. Poder autoliderarse para poder liderar. Hay otro punto importante dentro de lo que son las emociones, es no negarlas, no rechazarlas, habitarlas, abrazarlas, porque a partir de ahí nosotros accionamos de manera coherente. Nosotros siempre decimos que, bueno, en este momento es cuanto más necesitamos un liderazgo con coherencia, que aquello que sentimos lo traducimos en pensamiento y lo traducimos en acciones. Entonces, ser coherente entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hacemos, y poder compartirlo. Cuando yo tengo la posibilidad de compartir con el equipo cómo me estoy sintiendo, eso genera otros compromisos y otra honestidad, y genera confianza. Nosotros, para generar mayor rendimiento en este contexto de COVID-19, tenemos que generar instancias de confianza, y si primero no puedo compartir cómo me siento con el equipo, es difícil poder construir la confianza desde ese lugar. Y desde ese lugar también poder accionar. Y yo creo que hay varios puntos a nivel como del accionar que hoy es importante. Primero, poder como leer el contexto, ¿no? Como líder, poder, bueno, saber que esto es una situación de crisis global, que es exponencial, que no tiene fronteras, que estamos todos en esto. Y poder también, desde el momento que yo leo esto a nivel de contexto, traducirlo al equipo. Y traducir cómo está mi organización con respecto a esta crisis global, ¿no? Es como poder leer, tener la rapidez y tener la habilidad de poder decodificar internamente y comunicarlo internamente cómo estamos en situación COVID, ¿no? Porque claro, nosotros manejamos un montón de información y tenemos que, de cierta forma, apuntar a que todo el equipo pueda conocerlo, conocer cómo estamos a nivel organizacional. Después el otro punto, que bueno, ya lo fue mencionando también Santi, es cuidar la salud y ser claros en esta comunicación, cuidar la salud de los colaboradores, cuidar la salud de los proveedores, cuidar la salud de los clientes, y ser bien claros en esa comunicación, ¿no? Como semana a semana ir dando los mensajes con claridad en cuáles van a ser nuestras próximas acciones. Y que esto no se puede hacer si no tenemos un plan de comunicación donde hablemos con todo el ecosistema. Tenemos que estar en este momento generando un plan de comunicación que le hablemos a los clientes, a los proveedores y a los colaboradores, ¿no? Con un fuerte plan de comunicación y de compromiso. Y ahí el rol del jefe es fundamental, porque si no está generando esas conversaciones con el equipo, por más que desde capital humano generemos las comunicaciones y se mida y veamos qué otras cosas podemos hacer para que el mensaje llegue, si no tenemos el jefe que esté comunicando y ayudando a traducir cómo estamos a nivel organizacional, reconociendo su emoción, reconociendo la emoción del equipo, cómo está el equipo en este momento, quiénes están en este momento con mucha demanda de trabajo. Otro punto, no podemos en este momento meter más presión. Es como, está medido que cuanto más presión generamos, el cerebro, está estudiado, ¿no? Hay grandes investigaciones con respecto a esto, se genera mayor nivel de ansiedad y el cerebro es menos creativo. Entonces, una mente calma es una mente enfocada y que acciona y no reacciona. Entonces,
esto es otro punto importante, buscar de alguna forma ciertos dispositivos que nos permitan trabajar con la gente en su nivel de ansiedad y de estrés. Porque bueno, es difícil, a veces es difícil manejarse uno con estas emociones y con el estrés diario de estar trabajando home office, tareas del hogar, los niños, es difícil ya de por sí manejar la ansiedad de uno y las emociones de uno como para poder sostener un equipo. Y los jefes en este momento tienen mucha presión para mantener la operativa, para acompañar a los equipos y para poder también sostener de este otro lugar. Entiendo que en este momento tenemos que pedir ayuda a un montón de organizaciones que hoy están trabajando desde este lugar hasta de manera honoraria a nivel del estrés con las personas. Hay organizaciones que se dedican específicamente a esto, ¿no? Entonces, esto es un buen punto. Y hay otras habilidades que entiendo, que lo fueron mencionando Santi y Milagros Almeida, es que en este momento necesitamos muchísima escucha. No tenemos la respuesta para cómo salir de esto y cómo hacerlo de una mejor forma. Entonces, necesitamos la escucha desde capital humano, necesitamos la escucha desde los jefes con sus equipos, necesitamos la escucha de los directores y un liderazgo muy puesto al servicio, ¿no? ¿En qué te puedo acompañar? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué te puedo ayudar? Necesitamos un liderazgo muchísimo más humano, donde sí nos enfocamos en los objetivos, nos enfocamos en redefinir los objetivos, porque seguramente antes del COVID, antes de ese viernes 13 creo que fue, ¿no? Viernes 13 de marzo, y después del viernes 13 de marzo fue otro Uruguay. Entonces, sin duda redefinimos los objetivos, los comunicamos, medimos, pero sí no olvidarnos de esta parte más de las emociones y de lo humano. Necesitamos en este momento un liderazgo de presencia, como decía Milagros Almeida, reconociendo como jefe y como justamente al tener un equipo a cargo, la responsabilidad de que tengo esas personas a cargo y que parte de mi rol es que estén bien. Entonces, para eso también tengo que estar bien yo y reconocer mis emociones, reconocer en qué situación estoy y desde ese lugar acompañar. Por eso nosotros lo llamamos como liderazgo de servicio. ¿En qué te puedo colaborar? Y para eso necesito un trabajo primero personal desde las emociones, saber desde qué emoción estoy. Por ejemplo, si estoy desde el miedo, genero muchísimas acciones que tienen que ver con la desconfianza. Si estoy desde la tristeza, tiendo a no actuar. Si estoy desde la confianza, tiendo a generar acciones que apuntan a un manejo, a descomprimir, y se generan acciones que apunten a compartir y a colaborar. Si estoy desde la ansiedad, seguramente pierda el foco y voy a estar generando acciones desde mi lugar como jefe y en los demás, acciones que sean totalmente desenfocadas y no, siempre hay un principio de Peter, sobre todo en este momento, que es enfocarnos en aquel 20% de actividades que nos dan el 80% de los beneficios. Entonces, ahora en este momento necesitamos de este liderazgo de servicio y justamente enfocarnos en aquellas actividades que nos dan el mayor beneficio. Siempre acompañando y estando desde la presencia, como decía Milagros, ¿no? Y por acá no les pude compartir la pantalla porque venía hablando. Ya les voy a ir compartiendo. Por acá vamos a ir cerrando porque estamos bastante pasados de la hora. Bueno, vamos a ir cerrando por acá.
Bueno, muchas gracias, Milagros.